Buenos días, hermanos. Hermanas. Voy a leer el versículo Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, o los que hacen verdad son su contentamiento. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, por alguna razón por alguna razón acá hay más gente que acá. No sé, pero bueno, por si acaso hay espacio, ¿verdad? Hay espacio ahí en otro lado. Ok, bueno. Ah, ok, probablemente cuando has escuchado la lectura bíblica, probablemente te has dado alguna idea de lo que vamos a estar hablando esta mañana. En caso que no, bueno, queremos decirte que estamos hablando acerca de este tema, de cómo tú y yo, cómo la Biblia nos anima a que tú y yo podamos dominar nuestra lengua. La palabra de Dios nos enseña esto, nos anima a hacer esto. Hemos estado hablando ya dando ya dos lecciones con respecto a ese tema. En primer lugar, hemos hablado con respecto a la queja, o sea, es decir, para no quejarnos tanto. Y en segundo lugar, hemos estado hablando con respecto a la crítica, es decir, para no ser demasiado críticos. Ahora, la intención que tenemos hoy día es continuar hablando acerca de este tema. Hoy día vamos a dar una lección más acerca de este tema. Pero antes queremos decirte que la intención de esta predicación es para que tú y yo podamos conocer a Cristo. Esa es la idea, que podamos conocer a Cristo más, para que de esta manera podamos vivir como Cristo más y hacer conocer a Cristo a los demás. Y esperamos que esto pueda lograrse después de que escuches la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Ahora, a manera de introducción, una de las cosas que quisiera compartirte es esta lectura que estaba revisando de un predicador en el cual había escrito un artículo en el cual había escrito algo que le había pasado, algo que le había sucedido, algo que se había convertido en algo, vamos a decirlo, cotidiano, porque este predicador tenía seis hijos. Bueno, tiene 6 hijos, casado, tiene 6 hijos. Pero una de las cosas que le motivó a este predicador a escribir acerca de esto fue el hecho de que cuando las personas o los miembros de la iglesia le preguntaban a él cuántos hijos tenía, y cuando él respondía tengo 6 hijos, pues probablemente, bueno, la gente ponía la misma cara que usted pone, ¿no? ¿Verdad? 6 hijos, ¿verdad? Porque no es tan común, ¿verdad? Tener una familia grande, ¿verdad? Seis hijos. Bueno, por lo menos para él, la gente se asombraba cada vez que él decía que tenía seis hijos. Ahora, él escribió acerca de esto, especialmente porque su esposa le había pedido a él el gran favor de que deje de hablar acerca de esta situación. Que deje de hablar, es decir, que si alguien le preguntara, pues, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, que diga cuántos hijos tiene, pero que no diga la razón por la que tienen 6 hijos. Porque cada vez que la gente o los miembros le preguntaban a este predicador acerca de cuántos hijos tenía, él se lanzaba y empezaba a hacer bromas con respecto a esto. Bromas con respecto a la razón por la cual él tenía 6 hijos. Y probablemente si tú eres padre de familia, madre de familia, pues ya debes intuir qué tipo de bromas él hacía con respecto a esto. Y es por eso que la esposa le dijo, pues por favor, ya deja de contar esas anécdotas, ya deja de hablar acerca de por qué tenemos 6 hijos. Hasta que, bueno, el predicador dijo, sí, te prometo eso. Hasta que le invitaron a una conferencia en la cual el predicador pues tuvo que viajar solo, viajó solo, y le había prometido a su esposa que no iba a contar esa anécdota nunca más. Y menos en público, y menos en una conferencia de 4,000 personas. Pero por alguna razón, mientras predicaba y predicaba,
por alguna razón se le vino a la mente la idea de compartir el hecho de que él tenía 6 hijos. Y no solo eso, sino empezó a decir a manera de broma la razón de por qué la gente se asombraba de que ellos tuviesen 6 hijos. Cuando regresó a casa, o mejor dicho, cuando regresó a su hotel, su esposa le llamó, le dio una llamada por teléfono y le dice, bueno, ¿cómo te fue en la conferencia? Ah, fue muy bien. ¿Y contaste la anécdota que te dije que no contaras? Y por alguna otra razón, el predicador dijo no. Y su esposa entonces dice, ah, ok. Bueno, te pregunto porque ahorita en mi Twitter estoy viendo que hay muchas personas que me están comentando de que yo no tengo control de mis manos. Okay. No tengo control de mis manos y por eso que cada vez que tú estás cerca de mí, te empiezo a acariciar y te empiezo a tocar demasiado y que esa es la razón por la cual tenemos 6 hijos. Hoy día vamos a hablar acerca de la mentira. Hoy día vamos a hablar de esos momentos en los cuales tú y yo por alguna razón decidimos no decir la verdad. Hoy día vamos a hablar de esto de lo que nos dice la Biblia con respecto a por qué debemos de controlar o dominar nuestra lengua para dejar de mentir si es que hemos hecho esto o dejar de engañar si es que hemos hecho esto. Hoy día vamos a estar hablando acerca de este tema. Y como ves en pantalla, es por eso que el título de la lección, pues no, claramente lo puedes ver ahí en pantalla, es dominando la lengua para dejar de mentir o engañar. Hoy día vamos a estar hablando de esto, por lo cual quiero pedirte que en tu Biblia te ubiques en el libro de Proverbios. Si no estás allí, ubícate ahí, el capítulo 12, porque de ahí vamos a leer algunos versos para poder empezar la lección de esta mañana. Que esta lección que lleva como título, lo repito otra vez, dominando la lengua para dejar de mentir, para dejar de engañar. Pero antes, como siempre, como buena costumbre, acompáñame con esta corta oración. Oremos. Te alabamos, Dios, reconocemos tu poder, tu grandeza. Eres bueno, Padre, con nosotros. Dios, tu amor, tu misericordia, Dios, está con nosotros. Perdona nuestros pecados y Dios, ayúdanos a enseñar ahora en este momento tu palabra, que únicamente tú seas glorificado para que nosotros podamos conocerte más y de esta manera vivir como Jesús y compartir a Cristo y aplicando lo que nos enseñas, Dios. Te alabamos y pedimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ok, entonces estamos hablando acerca de este tema, acerca de este tema de la mentira o el engaño. Ahora, antes de hablar ampliamente acerca de esto, primero quisiera decirte que si no tienes Biblia, quisiera que levantes la mano para crearte una Biblia. Por favor, todos tienen Biblia, todos están con Biblia aquí, porque voy a pedir que busquen textos bíblicos. Ahí falta uno, una Biblia, alcáncela allí, ahí ya se va por su Biblia. Acá falta una, también, hermano Enrique, acá al medio. Ahí falta una. Aquí dele una Biblia. Muy bien, gracias, estamos bien. ¿Todos están bien? ¿Todos están con Biblia? ¿Qué falta? Ahí, acá, ya, dele su Biblia. Acá falta una, allá, hermano, ok. Tú tienes, ¿verdad? ¿Tienes tu Biblia, verdad? Claro, todo bien, muy bien. Con pasta de cuero bien adornada, bordes de oro. Biblia. Ay, oh, no. Por si acaso te pregunto. Ok, bueno, hermanos, las encuestas no mienten. Las encuestas no mienten. Las encuestas no mienten. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque de acuerdo a los estudios o las encuestas que se han hecho, o algunas universidades que se han dedicado a hacer encuestas con respecto a la mentira, pues estas encuestas son muy reveladoras. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta hoy día, esta mañana. Y lo que quiero pedirte, o lo que quiero hacer, la encuesta que quiero hacer tiene relación con la mentira. Bueno, ok. No te voy a comentar más acerca de esto, sino te voy a pedir que levantes la mano si en las últimas 24 horas has mentido. Ok, bueno, no hay necesidad que levantes la mano, porque las encuestas no mienten.
Se dice, de acuerdo a las encuestas que muchas universidades o instituciones han hecho con respecto a esto de la mentira, se dice que una persona por lo menos miente hasta 4 veces al día. Hasta 4 veces al día. Por lo menos 4 veces al día. Por lo menos 4 veces al día. Ese no eres tú, ¿verdad? Es más, una universidad, la Universidad de Massachusetts, hizo un estudio con respecto a la mentira. Y uno de los resultados que se dio con respecto a ese estudio es de que en el grupo de personas que habían hecho este estudio, pues el 60% de las personas no podía mantener una conversación de 10 minutos sin que mintiese por lo menos una vez. No podía mantener una conversación de 10 minutos con otra persona sin decir una mentira por lo menos una vez. Ahora, si esto es verdad, entonces esto probablemente dé razón a que en la sociedad donde vivimos, el mundo donde vivimos, se hayan creado diferentes ideas o conceptos con respecto a la mentira para poder avalarla, como por ejemplo esta idea o este concepto de las mentiras piadosas. ¿Ha escuchado alguna vez acerca de esto? Una mentira piadosa. Bueno, también se conoce popularmente como las mentirillas blancas. ¿Ha escuchado acerca de esto? Bueno, si no ha escuchado acerca de esto, si usted no ha dicho esto alguna vez, o mejor dicho, si a usted no le han dicho alguna mentirilla piadosa, o si de pronto no le han dicho alguna mentirilla blanca, entonces no se preocupe porque probablemente va a identificar algunas de estas que están en pantalla. Como esta mentirilla piadosa, ¿verdad? Que dice, no te preocupes, voy a estar listo en 1 minuto. En 1 minuto estoy listo o lista. O la otra frase que dice de esta manera. No se preocupen, 5 minutos, no en 1 minuto, 5 minutos estoy listo o lista. Te estoy diciendo que no me pasa nada. Te estoy diciendo que no me pasa nada. Y por dentro, ¿quién sabe? No, yo no tengo celos. ¿Verdad, hermanos? Yo no tengo celos. ¿Verdad, hermanas? No fue tan caro. En realidad no fue tan caro. Yo compré eso, lo compré con un buen descuento, por si acaso. No fue tan caro, estuvo de descuentos. No pude llamarte porque, bueno, ahí agréguele la mentirilla que quiera decirle usted. Dímelo, te lo prometo que no me voy a molestar. No hace falta que me regales nada. No hace falta que me regales nada. Ahora, ¿es cierto esto? Es decir, ¿es cierto lo que dicen las encuestas? ¿Es cierto lo que dicen los estudios con respecto a esto de la mentira? Ahora, antes de que digas sí o no, piensa bien en la respuesta que tú y yo vamos a dar. Si es cierto, ante la pregunta que estábamos haciendo, que sí es cierto que las personas pues no dejan de mentir, o por lo menos mienten 4 veces al día, o el hecho de decir que las personas no pueden mantener una conversación con otra persona por 10 minutos sin tener que decir una mentira. Si es cierto esto, usted cree que esto es cierto. Ahora, si usted va a decir algo, piénselo bien antes de dar su respuesta a esta pregunta, porque probablemente si usted dice algo, es probable que usted esté mintiendo. Bueno, sin embargo, la Biblia tiene que decir algo con respecto a este tema. La Biblia nos habla con respecto a este tema. La palabra de Dios tiene mucho que decir con respecto a este tema, con respecto al tema de la mentira. Y en ese sentido, una de las cosas
una de las cosas que debemos de preguntarnos, tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como cristianos, una de las cosas que nosotros debemos de preguntarnos es cómo se siente Dios ante la mentira. ¿Cómo se siente Dios cuando tú y yo, cuando sus hijos, los cristianos, los hijos de Dios, mienten? Y en ese sentido lo que quiero hacer esta mañana es quiero que me acompañes en tu Biblia y que probablemente ya estás allí en Proverbios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 22 una vez más, este texto que nos leyó nuestro hermano Emanuel, el capítulo 12 de Proverbios, pero vamos a leer el versículo 22. Ahora, este texto de la palabra de Dios lo tienes en pantalla, pero quiero que tú lo busques en tu Biblia porque es importante que tú y yo podamos usar nuestra Biblia, aprendemos a usar nuestra Biblia, la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 22, si estás allí, dime amén para leerlo juntos, amén. Dice, los labios mentirosos son abominación ¿a quién? Pero los que hacen su verdad son su contentamiento. Ahora, una de las cosas que debemos de notar con respecto a este verso de la palabra de Dios, en primer lugar es la primera parte que tiene que ver con la mentira, porque en la primera parte de este versículo, la palabra de Dios menciona la mentira, menciona cuál es la actitud que tiene Dios con respecto a la mentira. Y ahora, si por alguna razón tú y yo no entendemos o no captamos bien la idea que nos da la primera frase de este versículo 22, pues solamente bastaría que tú y yo revisemos las diferentes traducciones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, que traduce esta palabra mentira o esta palabra, la palabra abominación de esta manera. La palabra abominación que encuentras en el versículo 22 en la Biblia, que probablemente tienes, la Reina Valera. Cuando lees esa palabra abominación, la traducción de la nueva traducción, la Biblia de la Nueva Traducción Viviente traduce la palabra abominación con esta palabra, detesta. El Señor detesta los labios, ¿qué? Mentirosos. Es más, cuando luego vas a leer la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo, la palabra abominación se traduce de esta manera: el Señor aborrece a los de labios mentirosos. Y si luego vas a leer en un español más contemporáneo, como la Reina Valera contemporánea, la palabra abominación la traduce de esta manera: al Señor le repugnan los labios mentirosos. Ahora, si esto es cierto, entonces estas palabras que tú y yo hemos visto, estas palabras que hemos leído nosotros, que leemos en este versículo 22, la palabra abominación, y el resto de palabras con las que traducen otras versiones de la Biblia, pues nos dan a entender que cuando tú y yo mentimos, el Señor Dios, nuestro Dios, lo que siente, lo que pasa por Él, es que el Señor la mentira la aborrece. Dios la mentira la repugna. Dios la mentira le asquea la mentira. A Dios la mentira la detesta. Dios la mentira la repulsa. Ahora, esto es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la mentira. Con respecto al hecho, a lo que siente Dios cuando sus hijos o cuando la mentira toma control de nuestras vidas. Dios repugna la mentira. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no va a dejar de, por ejemplo, mandar lluvia y que la lluvia pueda ser beneficioso para buenos y para malos. Dios no va a dejar de ser buen padre. Dios no va a dejar de ser misericordioso. No va a dejar de tener amor por su creación. Sin embargo, cuando sus hijos, los cristianos, los hijos de Dios, mienten, Dios la mentira la detesta, la aborrece, la repugna. Tiene asco de la mentira. Ahora, ¿por qué Dios tiene esta actitud para con la mentira? ¿O por qué la Biblia de pronto menciona esta actitud de Dios para con respecto a la mentira? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué más nos dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, una de las cosas que nos dice la Biblia con respecto a la actitud de Dios para con la mentira es el hecho de que Dios toma esta actitud con la mentira por su naturaleza. Porque la naturaleza misma de Dios le impide vivir o le impide tolerar la mentira.
Y en ese sentido, por ejemplo, si me acompañas a este texto de la Biblia, que voy a pedir que lo busquen en tu Biblia. Son 3 versos, estos no están en pantalla, pero voy a pedir que lo busques en tu Biblia. El primer texto que quiero que me acompañes a leer es el texto en el Antiguo Testamento, Números capítulo 13, Números capítulo 23, versículo 19. Búscalo en tu Biblia, por favor. Números en el Antiguo Testamento, Números capítulo 23, versículo 19. Ok, bueno, voy llegando aquí también y por favor dime amén si lo encuentras. Ok, muy bien. Números 23, 19. Este es el primer texto de la serie de 3 versículos que vamos a estar leyendo rápidamente. En primer lugar, este capítulo 23, versículo 19, dice esto con respecto a Dios. Dice esto, si estás leyéndolo, pues claramente lo vamos a entender. Dice, Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a Dios. Ahora, el segundo texto que quiero leer contigo está en el Nuevo Testamento. Acompáñame al Nuevo Testamento, por favor, a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Si hay varios que tienen habilidad de usar sus Biblias rápidamente. Hebreos capítulo 6 y el versículo es el 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Amén. Esto dice la palabra de Dios. ¿Estás ahí? Amén. ¿Llegaste? Hebreos 6, capítulo 6, versículo 18. Esto dice la palabra de Dios con respecto al Señor. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Otra vez este texto, lo que está haciendo, este texto de la palabra de Dios, al igual que el texto de Números capítulo 23, versículo 19, lo que está afirmando es la naturaleza de Dios. Dios no es hombre, Dios no es como tú y como yo, por lo cual su naturaleza le impide mentir. Es imposible que Dios mienta por su naturaleza divina, por su santidad. Es imposible que Dios mienta. Y en ese sentido Jesús, por ejemplo, dice esto en Juan capítulo 17, versículo 17. Es el último verso de esta serie de versículos que vamos a leer. Búscalo en tu Biblia, por favor. Capítulo 17 de Juan, versículo 17. Un texto que probablemente tú ya lo debes de conocer porque lo hemos leído varias veces. Juan capítulo 17, versículo 17. Si lo tienes en tu Biblia, dime amén, por favor. Ahora, ¿qué dice Jesús con respecto a Dios? Bueno, Jesús dice esto con respecto a Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. La naturaleza de Dios, otra vez, la Biblia afirma que por la naturaleza de Dios, Dios no miente. Es más, todo lo que tú y yo encontramos en la palabra de Dios, todo lo que tú y yo encontramos en la Biblia, Jesús nos dice que es verdad. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios no puede mentir. Por su naturaleza, Dios no miente. Dios, en ese sentido, esa es la razón por la que afirmamos que Dios, o por lo que la Biblia misma nos dice que Dios no tolera la mentira. Dios no le gusta la mentira. Dios no puede mentir, no le gusta la mentira. De esa manera Dios, por eso la Biblia nos dice que Dios cataloga la mentira como algo que le aborrece, como algo que le repugna, como algo que es asqueroso, con algo que es detestable, con algo que es repulsivo. Y en ese sentido, pues esto es la manera como Dios reacciona cuando tú y yo, cuando sus hijos empezamos a usar o hacemos de la mentira parte de nuestro vocabulario, parte de las palabras que tú y yo decimos día a día. Es por eso que la Biblia lo que nos pide a nosotros, hermanos, es lo que vamos a leer ahora en Efesios capítulo 4. Búscalo, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 21 a 25. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 25.
Porque tiene sentido que ahora, si Dios no tolera la mentira, si su palabra nos dice que todo lo que Dios manifiesta es verdad, si Jesús corrobora esto, tiene sentido que el apóstol Pablo enseñe esto a la iglesia de los efesios, de los cristianos efesios. Y entre otras cosas les va a enseñar algo muy importante con respecto, no solamente con respecto a su manera de comportarse, su actitud, sino también con respecto a este tema del que estamos hablando, con respecto a la mentira. Si estás allí en Efesios capítulo 4, el versículo 21 dice esto, léelo conmigo por favor. Dice de esta manera, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos, dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad, por lo cual, desechando ¿qué? Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Ahora, cuando leemos estos textos de la palabra de Dios, cuando leemos lo que Pablo empieza o la petición que Pablo hace para los cristianos efesios, Pablo básicamente les dice, lo que les da a entender es que si ellos tienen una relación con Cristo Jesús, si ellos dicen ser discípulos de Cristo Jesús, entonces ellos por esa relación que tienen con Jesús deberían demostrarlo a los demás. Entre otras cosas, a través de lo que dice, lo que manifiesta el versículo 25. Entre otras cosas, a través de lo que manifiesta el versículo 25. Es más, cuando lees el versículo 21 lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 21, si lo lees rápidamente una vez más, la palabra de Dios nos dice que si tú y yo, o si los cristianos efesios habían escuchado de Jesús, habían aprendido de Él, habían sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, entonces la consecuencia de esto es el versículo, entre otras cosas, el versículo 25. Si han sido enseñados, si han escuchado de Jesús, si han aprendido de Jesús, si son discípulos de Jesús, esto debe demostrarse, entre otras cosas, a través de lo que dice el versículo 25. Desechen la mentira y hablen con la verdad los unos para con los otros. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero, para dar respuesta a esa pregunta, lo primero que voy a hacer es preguntarte, voy a hacerte una pregunta más. Levanta la mano si eres hijo de Dios. Levanta la mano si eres cristiano. Levanta la mano si tú tienes una relación con Cristo. Entonces, esta petición que está haciendo Pablo a la iglesia de los Efesios es una petición que Pablo también está haciendo a la iglesia de hoy, en la actualidad. Porque si los efesios cristianos eran hijos de Dios, si ellos decían ser cristianos, si ellos decían ser discípulos de Cristo, entonces Pablo les decía, muéstrenlo a través de desechar la mentira y hablar la verdad. De esta manera, si tú y yo somos hijos de Dios, de igual manera que los cristianos efesios, si tú y yo somos miembros de la iglesia, somos discípulos de Cristo, entonces lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, a través de estos textos, lo que nos dice la Biblia a nosotros es que debemos de demostrarlo. ¿Cómo? Entre otras cosas, con lo que dice el versículo 25. Tenemos que desechar la mentira. ¿Para qué? Para que empecemos a hablar con la verdad, los unos para con los otros. Porque a eso se refiere la frase del versículo 25, ¿verdad? Cuando lees la última frase del versículo 25 que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? La persona que está al lado tuyo, la persona que está al lado mío, las personas que están alrededor nuestro, es nuestro prójimo. Ahora, Pablo cuando habla de nuestro prójimo no solamente hace referencia a nuestros hermanos en Cristo,
No tiene que ver con el sentido de que tú y yo, bueno, vamos a hablar la verdad, pero bueno, eres hermano de la iglesia, entonces te digo la verdad. Pero si no eres hermano de la iglesia, bueno, ahí vamos a ver una verdad a medias, una mentirilla piadosa. No, la palabra de Dios no dice eso. Tú y yo debemos de desechar la mentira para hablar con verdad, para con todos los que nos rodean. Porque si somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, debemos demostrarlo a través de desechar la mentira. Desechar la mentira. La palabra de Dios nos anima a hacer esto. Entonces, debemos de empezar a dominar nuestra lengua. Si tú y yo tenemos esta lucha, si tú y yo estamos luchando en contra de esto, de la mentira, debemos de aprender a dominar nuestra lengua para dejar de mentir. Debemos dejar de mentir a Dios. Si es que tú y yo hemos mentido a Dios, debemos dejar de mentir a nuestros hermanos. Si es algo que hemos hecho, debemos dejar la mentira. Debemos dejar de mentir a nuestras hermanas, si es que lo hemos hecho. Y claro, debemos dejar de mentir a los demás, si es que tú y yo hemos hecho esto. Si tú y yo tenemos una relación con Cristo Jesús, entonces la palabra de Dios claramente nos dice a nosotros que debemos de desechar, debemos de mostrar nuestra relación con Jesús al desechar la mentira. Desechar la mentira. El último texto que voy a pedir que leas conmigo va a ser Juan capítulo 8, versículo 44. Búscalo por favor, búscalo por favor allí en tu Biblia. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Y como siempre, si lo encuentras, dime amén, por favor, para leerlo juntos. Ok. Versículo 44. Esto dice la palabra de Dios en este versículo. Si lo tienes, por favor, sígueme con la lectura. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla porque él es y padre de... Ahora, quizás esa es la razón por la que Jesús nos dice esto con respecto al diablo. Ahora, cuando estaba estudiando acerca de esto, me encontré con una frase que se había escrito, una frase que un predicador sureño, bueno, probablemente los que viven muchos años acá en este país deben saber, es los predicadores sureños, o sea, los que tienen su acento bien, ¿no? Bien thick, bien pesado, ¿verdad? Bien fuerte. Acento del sur. O sea, básicamente como un predicador cowboy, ¿no? Que habla así, ¿no? Bueno, ok. Pues. Este predicador en una de sus lecciones empezó a decir, cuando estaba hablando con respecto a la mentira, empezó a decir una frase como esta. No sé si la tengo en pantalla. Tú y yo no nos vamos a parecer tanto al diablo, excepto cuando decimos mentiras. ¿Por qué? Por lo que dice Juan 8:44. Porque cuando Jesús nos habla acerca del diablo, acerca de Satanás, Jesús nos dice, bueno, él es el padre de ¿quién? Es el padre de la mentira. Y tú y yo cuando mentimos, en otras palabras, Jesús lo que nos dice es eso. Y es por eso que la palabra de Dios a nosotros nos pide, básicamente, nos pide hacer lo que dice Efesios 4:25. Debemos de parecernos más y más a Cristo, desechando la mentira para empezar a hablar, a decir la verdad. Si no queremos parecernos al padre de la mentira, si no queremos que Dios sienta repugnancia, que sienta que está aborreciendo,
si no queremos que Dios sienta náuseas, debemos de aprender a dominar nuestra lengua para empezar a desechar la mentira y y hablar las cosas o hablar con verdad. Oremos por eso, hermanos. Oremos por esto. Porque si esto es una lucha que estamos teniendo, creemos que Dios nos puede ayudar a vencerla. Ora por mí. Voy a orar por ti. Oremos los unos por los otros para que podamos vencer. Si esta es una lucha que estás teniendo, que estamos teniendo, oremos para que podamos ganarla y de esta manera podamos desechar la mentira y hablar con verdad. Y creo que un buen texto que nos va a ayudar a recordar lo que hemos aprendido hoy simplemente va a ser Efesios 4:25. 4:25, porque si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo somos cristianos, si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, entonces debemos demostrarlo desechando la mentira y hablando en verdad. ¿Y cómo podemos poner en práctica esto? ¿Cómo aplicamos lo que hemos aprendido hoy? Ok. ¿Está escuchando? ¿Sí? Atentos. Sácale foto. Grábelo. ¿Está atento? ¿Sí? Ok, ahí va. Si hemos mentido, pero queremos dejar de mentir, empecemos por pedir ¿qué? Pide perdón. Pidamos perdón. A Dios, si hemos mentido a Dios. A tu esposo, a tu esposa, si hemos mentido a nuestro esposo, esposa. Pidiendo perdón a tus hijos, tu hijo, tu hija, si hemos mentido a nuestros hijos. Pidiendo perdón a tu papá o tu mamá, si hemos mentido a nuestro papá y mamá. Pidiendo perdón a nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Porque es probable que si tú y yo no hemos controlado, dominado nuestra lengua y hemos mentido, es probable que hayamos afectado con nuestras mentiras a otras personas. Por lo cual, si queremos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, entonces queremos animarte a pedir perdón para que Dios te ayude a dejar de mentir y empezar a hablar con la verdad. Y si esto es lo que nos pide Dios, si esto es lo que vamos a hacer, amén, hermanos. Entonces, si tú quieres que Dios te ayude incluso hoy día a cambiar tu vida, que Dios te ayude a poder vencer las batallas que estás teniendo, bueno, Dios te dice, la Biblia en su palabra nos dice que esto lo puede hacer con la ayuda de Cristo Jesús. De esta manera, si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Jesús delante de los demás, pues estás listo para nacer de nuevo, para tener una nueva vida. Dios te da esto por medio de Jesús. Si quieres, hoy día puedes ser bautizado. Si quieres, hoy día la iglesia puede orar por ti, si deseas que la iglesia ore por ti. Pero no queremos que te vayas sin esta bendición que Dios quiere darte el día de hoy. Así que si deseas, puedes pasar al frente, podemos orar por ti, puedes pasar al frente, podemos bautizarte esta mañana. Mientras la iglesia se pone de pie y canta esta alabanza a Dios juntos. Que Dios les bendiga, hermanos.